¿Listos? Entonces, bueno, pues nada, la verdad que nos hace ilusión siempre este día. Como cada año, pues al final, aunque nosotros somos inversores de largo plazo, pero hacer digamos, un resumen o una recopilación de cómo estamos pensando, cómo estamos viendo las cosas, pues nos parece un ejercicio relevante. Y antes de eso, bueno, en primer lugar, pues agradeceros a todos los asistentes. Muchos de vosotros ya trabajáis con nosotros, no solo la asistencia, sino la confianza. Hay gente que lleva ya años trabajando con nosotros. Y por primera vez se va a grabar de forma en streaming, es decir, que va a estar gente conectada, a la cual pues también agradecemos la asistencia. Vamos a intentar hacerlo con las ideas claras lo más rápido posible. La presentación va a estar dividida, digamos, en tres grandes bloques. Una parte macroeconómica, una parte del otro gran tipo de activo que es la renta fija, renta variable, y luego terminaremos por un cuarto o quinto bloque que es conceptos de inversión, que siempre nos gusta repasar ciertas ideas claves y un poco un repaso al comportamiento de no solamente lo que han hecho, bueno, pues, los resultados, sino también lo que podemos esperar, no solamente mirando al pasado, sino mirando al futuro. Bueno, vamos a empezar un poco con la visión macroeconómica, la cual, como bien sabéis muchos de vosotros, no es lo que nos guía a tomar decisiones, pero sí que creemos importante conocer la temperatura del ciclo en la que nos encontramos. Aquí yo lo hemos resumido en tres vectores principales. Crecimiento dispar, ahora lo desarrollaremos, pero crecimiento. Llevábamos pues, el año pasado y hace 2 años comentando que había muchos indicadores adelantados de ciclo, pues la curva de tipos invertida, ciertas debilidades que nos podía, después de un endurecimiento de la política monetaria muy dura, y lo que ha ocurrido hasta el momento es que la economía norteamericana no es que haya tenido un aterrizaje suave, es que no ha aterrizado, un landing hasta el momento. Todavía tenemos los tipos bastante por encima de la neutralidad. Y en la eurozona pues hemos tenido un aterrizaje, digamos, suave. Pero sí crecimiento, y todo este endurecimiento de estas políticas monetarias de endurecimiento de tipos, pues por el momento seguimos viendo crecimiento. Una inflación que va a seguir estando por encima de los objetivos. O sea, esta tarea todavía, lo llevamos comentando en los últimos años, no ha finalizado. Sí que es cierto que se ha moderado, pero no ha finalizado. ¿Y eso qué va a provocar, o qué debería provocar en los bancos centrales? Que todavía los tipos de interés estén por encima de un tipo de equilibrio, un tipo de neutralidad. Lo que decíamos antes, me quiero un poco remontar a lo que ha ocurrido, a dónde estamos en cuanto al crecimiento y por qué pues, se puede aquí desarrollar mucho de por qué un poco la economía por el momento ha soportado, ¿no? Y sobre todo ha reacelerado como el tema de Estados Unidos. Cuando la crisis de 2008 pues empezamos los experimentos monetarios, compra de activos de los bancos centrales, tipos de interés que los hemos visto en negativos, sin llegar a la inflación, momento digamos de estándar en el que el mercado estaba con cierta comodidad, y llega la pandemia. La pandemia es un outlier en el cual lo que provoca pues, es una gran caída de la actividad, gran caída del PIB y una recuperación en V. Y aquí se produce un desajuste importante entre la oferta y la demanda. La capacidad de producción es la que es, la demanda con toda la capacidad de tasas de ahorro pues, se incrementa, la gente no ha salido a la calle y demás, y se produce un desajuste. Llega la inflación, y que no había llegado hasta el momento, y los bancos centrales pues, se ven en la necesidad de endurecer la política monetaria que llevaba de una manera laxa durante mucho tiempo, ¿no? Y todo eso, lo que decíamos antes, que era lo que podía, pues, en algún momento dado, pues, provocar un aterrizaje un poquito más brusco de la economía, hasta el momento no se ha producido. Y aquí un poco vemos, pues, en datos lo que estábamos comentando, ¿no? De las diferentes regiones, cuál es el crecimiento, pues, en la barra gris del ejercicio pasado. Estados Unidos no solamente que crece por encima de un objetivo teórico que los países desarrollados están entre el 1 muy largo y 2%, sino que creció por encima. La realidad de la eurozona es muy distinta, prácticamente pues, crecimientos que no llega al 1%, pero bueno, por el momento aguantamos. Y China, que tiene problemas, tampoco nos da para extendernos mucho, sigue teniendo una gran moderación
del crédito, una crisis todavía pues, a nivel del inmobiliario que no está resuelta, ha bajado digamos, mucho las inversiones, pero por el momento pues, sigue creciendo, ya no en términos del doble dígito, pero en los entornos del 5%, ¿no? Y cualquiera que un poco pues, siga pues, la tecnología, sabemos que aunque ha habido un elemento de flujos en el que parece que China ha estado más fuera del radar, pues sigue siendo pues, un país muy relevante. De hecho, es el segundo mayor contribución al Producto Interior Bruto global después de Estados Unidos, cercano al 20%, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cuál es la realidad, vemos las distintas velocidades. En cuanto al pasado, que es lo que hemos hablado, y lo es un poco estando analizando, pero si vemos un poco al futuro, viendo indicadores adelantados de ciclo con los PMIs, que son básicamente encuestas que se hacen a directivos de cuál va a ser la actividad económica, tanto manufacturera como de servicios, en el próximo mes, pues lo vemos que tanto en Estados Unidos que en la eurozona, aunque vemos que, como decía, ¿no?, que las velocidades se siguen acentuando, datos más sólidos dentro del mercado norteamericano y datos más débiles dentro de la eurozona, pero bueno, pues sí que son compatibles con ese crecimiento que actualmente espera el mercado, con los datos que conocemos para este 2025. ¿Qué ha ocurrido especialmente y qué es lo que una de las grandes partes que ha aguantado o qué se ha provocado esa diferencia, ¿no?, entre la parte de servicios y la parte de manufacturas? Pues la parte de manufacturas en Europa pues, ha estado muy dañada con la crisis energética de Rusia, eso ha afectado muchísimo, y también pues, otros factores como por ejemplo la industria automovilística. Ya sabéis pues, la realidad que vive actualmente Alemania, y la parte de servicios, que toda esa capacidad de ahorro tras la pandemia, que es lo que ha aguantado, ¿no? Esa inflación, como en algún momento hemos dicho, ha provocado que las compañías en términos hayan podido, en muchos casos, repricear o trasladar esa inflación al consumidor. Las compañías han seguido creciendo y el empleo pues, ha mantenido sólido, incluso pues, han incrementado los salarios que veremos a continuación, que es otra de las razones de por lo que la cual la economía está aguantando, ¿no?, que el mercado laboral sigue de forma muy robusta y con pocos síntomas de debilidad. Entonces, bueno, sí que esta realidad es compatible por ese crecimiento mucho más débil en la eurozona y bueno, pues en los entornos del 2% en Estados Unidos, con estos indicadores que a día de hoy, que puede cambiar, conocemos. Eso no quiere decir que estemos exentos de riesgos, pero la realidad es que estos indicadores adelantados de ciclo en los últimos meses han mejorado, ¿no?, especialmente en Estados Unidos. Y aquí os decía, pues, datos del mercado laboral, que es otro de los principales argumentos o motivos de lo que la actividad pues, sigue aguantando. Si las compañías pues, siguen bueno, pues, teniendo buenos resultados, generando ingresos, generando beneficios, han podido trasladar esos precios al consumidor, pues lo que ha provocado que las tasas de desempleo, línea gris, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, pues estemos prácticamente en mínimos históricos, ¿no?, una situación de pleno empleo en ambos casos. Ha habido un cierto repunte en Estados Unidos. Y luego se observa, que también es bastante interesante, el crecimiento de los salarios. El crecimiento de los salarios, que es la línea morada, lo que vemos es que, pues bueno, históricamente, desde el año 72, en Estados Unidos ha estado normalizado ese crecimiento anual en torno al 3%. Actualmente estamos en los entornos del 4%, hemos llegado a estar por encima de 6, el 8%, es decir, que se ha normalizado, pero todavía estamos, digamos, en un entorno, un crecimiento superior a que ha sido su media histórica. Entonces, esta realidad, pues, lo que va a hacer es que el consumo siga aguantando y esa parte de servicios, que es lo que está un poco manteniendo la economía, pues pueda tener por lo menos buenas perspectivas con los datos que vamos conociendo. Y en la eurozona de la misma manera, tasa de desempleo en mínimos, en los entornos ligeros por encima del 6%, y los crecimientos interanuales pues en niveles del 5%, ¿no? Esto, pues, aunque son datos no adelantados, sino ciertos datos con cierto decalaje, con cierto retraso, pero tampoco lo hace compatible con que en el corto plazo pues, la demanda, que es básicamente, sobre todo los países desarrollados, el consumo, esa parte de la demanda agregada del PIB, pues se pueda un poco desmoronar, insistimos, con los datos que conocemos, ¿no? Y aquí, si ponemos un poquito más la lupa a ver pues, lo que es el mercado más cíclico, ¿no?, puede estar más relacionado con el ciclo económico,
Pues vemos que, bueno, a mediados del 23, bueno, aquí lo que marcamos es datos americanos, que siempre es donde más datos conocemos y tenemos, tanto en la venta minorista como pues, a nivel de ocio, como en la construcción residencial, en el que ya veíamos pues, a mediados del 23 que estamos viendo datos en términos interanuales, incluso en negativo, ¿no? Pero a partir de ahí se ha vuelto a acelerar, que es lo que ha ocurrido un poco en Estados Unidos. Es decir, que esta parte que podía un poco preocupar o que podía ser un poco una pista, ¿no?, de lo que podía ocurrir en esa parte del empleo más cíclico, pues ha acelerado. O sea, las cosas realmente han mejorado. Y bueno, pues vamos a... ¿Y esto qué tiene que ver, ¿no?, con la realidad de la inflación, que hemos dicho que vamos a seguir conviviendo un crecimiento de los precios por encima de lo esperado? Aquí en este gráfico no nos asustemos, marcamos la inflación americana y también la inflación en la eurozona, un poco el mismo formato que veíamos anteriormente. La línea naranja es la inflación general, en ambos casos, y lo que vemos que prácticamente desde mediados del 23, sí que es cierto, en Estados Unidos estamos en torno al 3%, pero esa gran contención tras pandemia, pues seguimos en términos muy estables. En cuanto al efecto de la energía, pues ya ese efecto base no está favoreciendo a lecturas, digamos, más elevadas, más bajas de la inflación, pues esto está costando mucho reducirse. Y esto está pasando tanto en Estados Unidos, quizás con mayor intensidad, como en la eurozona. ¿Y qué está aguantando lo que decíamos antes? Pues la energía, ¿no? La energía ya se ha normalizado. Es verdad que hay riesgos, ahora podemos comentar en la parte de la oferta y de que, bueno, pues puede haber otra vez tensiones en los precios, pero la realidad y lo que está aguantando, si lo que vemos aquí son los componentes, porque aquí no solamente marca la inflación general, sino lo que compone la misma, y la barrita azul, que es el inmobiliario, y la barrita azul oscura y la barrita azul clarita, que es los servicios, veis que prácticamente copa la mayor parte de la contribución a ese 3% de la inflación, tanto en la eurozona y en la parte azulita, en Estados Unidos, como la parte azulita también en la eurozona, ¿no? Es verdad que la eurozona también tiene un componente importante, el crecimiento de la comida, que es la barrita morada, pero esto realmente es lo que está aguantando. Y como decíamos, si mientras el mercado laboral siga en esta situación, unos salarios que se están moderando pero todavía lejanos a la media, pues los bancos centrales van a tener todavía que hacer trabajo. Se ha hecho un trabajo importante, pero todavía queda, porque por la parte de la demanda vemos cierta fortaleza, especialmente por la parte de servicios, y por la parte de la oferta, pues como decía, ¿no?, las materias primas más o menos se han normalizado a niveles de precios, pero tenemos olvidado, porque parece que ahora pues todo que cotiza el mercado son unicornios azules en la calle, tensiones geopolíticas en Pacífico, Oriente Medio, Europa del Este especialmente, un Trump que, aunque sabemos que ya le conocemos, pero que todas sus medidas tienen un tufillo, un perfil inflacionista. Si yo limito la inmigración o el mercado laboral, lo voy a tensionar por la parte de la demanda, tú no vas a bajar los salarios, esto es súper fácil. Los aranceles son inflacionarios de per se. Entonces, bueno, no solamente los datos que conocemos, sino que hay pues, posibles riesgos de que esa inflación, no digo que ocurra, pero se pueda reacelerar. Por eso, como decía antes, los bancos centrales aún tienen trabajo por hacer. Han hecho una gran parte, pero estamos lejos de ese 2%. Un 3% en Estados Unidos, en torno a un 2,5%, quedémonos con esa cifra en la eurozona. Y si otra vez nos fijamos no solamente en indicadores más atrasados, si vamos a indicadores adelantados de precios, en este gráfico en Estados Unidos lo que te muestra es, en la línea azul, el PMI, que ya lo hemos comentado antes, que es esa encuesta a directivos, que les pregunta sobre los precios futuros que ellos esperan. Oye, es un indicador que ha funcionado como, bueno, pues como cierto predictor de lo que puede hacer la inflación subyacente, bueno, que ese es el deflactor, que es la línea verde, y como veis, históricamente siempre ha habido una cierta correlación. Y lo que hemos visto, que en los últimos datos, la línea azul, esa parte de servicios de nuevo, se ha acelerado. Un poco
en la misma línea de lo que decíamos antes, ¿no? Que la inflación todavía es un problema que no se ha solventado. Y eso no es malo ni bueno per se, sino simplemente que los bancos centrales todavía van a tener que mantener pues, una política monetaria más dura. ¿Qué ocurre? Y ahora, bueno, pues paso a la última parte. Otro de los grandes motivos de que ha ocurrido, pues ciertamente kafkianos, diría yo, que ha habido una política monetaria restrictiva, pero una política fiscal expansiva. O sea, esto es una de las partes de lo que se ha explicado de que todavía, digamos, la inflación pues no se haya terminado con ella, ¿no? Ya sabéis, en Europa, los Next Generation, tenemos déficits estructurales ya está en Alemania, en torno a los 3-4%, dependiendo del país que veamos. Estados Unidos lleva con déficit estructural en el 6% desde hace años. Y claro, si tú haces una política monetaria restrictiva, pero haces una política fiscal pues absolutamente expansiva, es algo contradictorio, ¿no? Es decir, no se ha ido de la mano, por un lado, digamos, la parte política y por otro lado, si queremos separarlos, la parte de los banqueros o de los banqueros centrales, ¿no? Hay riesgos al alza, como decía, que no hay que olvidar. Y a nivel de lo que nos interesa, porque la macro simplemente, como digo yo, es un termómetro, especialmente útil para la renta fija, aunque también tiene influencia en la renta variable, mucho menos de lo que nos podemos esperar. Lo que os decía antes, los tipos van a estar más altos durante más tiempo. Y eso parece ser que a día de hoy, después del año pasado, donde hubo muchísima volatilidad a nivel de tipos de interés, el mercado sí que lo entiende, y a día de hoy, con los tipos en Estados Unidos, los tipos de referencia, ¿vale? Estos son los tipos de los Fed Funds que llaman, que son los tipos de corto plazo, que están en torno al 4,5%, a día de hoy se estima el mercado, y tiene sentido, ¿no?, con la realidad que estábamos comentando de la fortaleza de la actividad del mercado laboral y los niveles de inflación, 1 o 2 bajadas de tipos. A nosotros, con lo que reconocemos, esto sí que nos parece que tiene sentido, no lo que hablaba con ustedes hace un año, donde el mercado, bueno, pues parecía que la inflación estaba resuelta, ya nosotros decíamos que esto no se había resuelto y se estimaban pues bajadas de tipos de referencia que pudiésemos ver finales del 24 en torno a en la eurozona por el 2 y en Estados Unidos por el 4. Entonces, esto sí que se ha adecuado y pensamos que esa famosa frase de tipos más largos durante más tiempo pues es compatible con el escenario macro que estamos viviendo. Aquí os he marcado también un poco, aunque no sé, digamos, esto puede cambiar, pero el tipo neutral de la economía. Por eso antes os decía al principio, inflación más alta, porque no hemos hecho los deberes, y tipos por encima de la neutralidad. Si en Estados Unidos estamos en el 4,5 y se estima que vamos a ver 1 o 2 bajadas, y el tipo de neutralidad está en torno al 3, bueno, vamos a todavía convivir por encima de esa realidad. Y la eurozona es distinta. En la eurozona es distinta porque aquí ha entrado, o desde nuestro punto de vista, está entrando un factor el cual, aunque la realidad de la actividad no es tan fuerte como en Estados Unidos, no es menos cierto que la inflación, como os decía previamente, no es un problema que se haya resuelto. Y lo que actualmente está, digamos, estimando el mercado es que podamos terminar el año, esto se mide mediante la tasa de depósito, que es el exceso de reservas que los bancos comerciales dejan en el Banco Central, que actualmente, como bien ya saben ustedes, ha bajado hace relativamente poco, está en el 2,75%, pues que puede haber como 3, incluso 4 caídas adicionales este año. Aquí, aunque no hacemos estimación de tipos, somos bastante más cautos. Porque os decía, esto no está resuelto. Pero ¿qué ocurre? Que aunque el Banco Central Europeo, su mandato es tener la inflación en el 2%, Alemania está en recesión, Francia con problemas políticos, Francia ya sabemos la situación que tiene, y eso pues está provocando que el Banco Central Europeo, esto pues es difícil de saber, quizás esté mirando más los riesgos de un crecimiento limitado en torno al 1%, ya veremos cómo acaba, y una inflación que todavía no se ha solventado, ¿no?, cuando realmente el mandato del Banco Central Europeo es controlar los precios en torno al 2%, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte sí que, aunque es actualmente lo que estima el mercado, quizás habría que ser más cautos. Bueno, y todo esto como un poco, terminando este primer bloque, cómo lo unimos en cuanto a nuestra visión y a nuestro posicionamiento en uno de los primeros grandes activos, de los dos. Dentro de cada activo hay muchísimas categorías, empezando por la renta fija.
Y aquí también un poco, pues, 3 vectores o 3 ideas principales, ¿no? Como os decía antes a nivel macro. Los cortos plazos ya han perdido atractivo, especialmente en euros. Nosotros todavía de hoy pues, nos movemos en euros, aunque invertimos en otro tipo de activos. Luego lo veremos por qué. Eso provoca que no hace falta tener vencimientos o duraciones de 10, 8 años. Creemos que quizás no es lo más adecuado, pero sí que el inversor se ve obligado a tener pues, unas duraciones medias entre 3 y 4 años, porque al final, si yo estoy en un entorno en el que los tipos ya están más normalizados, compro un activo a 1 año, pues es muy probable que dentro de 1 año ese activo lo renueve a un tipo inferior. Si yo, a día de hoy, ahora lo veremos con el bono americano, que está por encima del 4%, compro un bono americano al 4,30, a 4 años, llevo el 4,30 el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Ese es un ejercicio que a veces se nos olvida y es muy relevante. Y luego, en cuanto al crédito, pues nos gusta, sobre todo creemos, luego lo veremos, que la parte vía precio, el recorrido está más limitado, pero es verdad que la TIR o los cupones pues siguen siendo atractivos, ¿no? Pero ahí sí que creemos que es un universo en el cual pues debemos ser un poco más selectivos en dónde estamos. Bueno, en cuanto a la deuda americana, básicamente aquí lo que os marco es la curva americana en todos sus plazos y lo que ha pasado respecto a 1 año y al nivel actual, ¿no? Hace 1 año, que es la línea azulita, y actualmente, que es la línea azul oscura. Aquí lo que os decimos, tipos reales en todos los tramos. Esto es muy relevante. Nosotros, como inversores a largo plazo, aunque los tipos de interés, como ocurrió el año pasado, se muevan y eso afecta al precio de nuestros bonos, si yo compro un bono al 4,5 y mi emisor no quiebra, la relación de esa TIR a vencimiento va a ser esa. Y ahora lo veremos con un gráfico. ¿Y por qué tipos reales? Porque antes yo he hablado que la inflación norteamericana en unos niveles más o menos del 3%. Pues aquí veis toda la curva americana, que os lo he puesto tanto gráficamente, os lo hemos puesto, como en términos de rentabilidad, con datos creo que ayer o antes de ayer, pues está por encima del 4%. Si yo compro un bono americano al 4% y la inflación la normalizo al 3%, pues yo tengo un tipo real superior a una figura, a un 1%. Para nosotros esto es relevante y esto a día de hoy ocurre en Estados Unidos, ocurre en Gran Bretaña, ocurre en algún país del Pacífico. Y diréis, bueno, pues es que se puede ir todavía a niveles del 5. Bueno, a día de hoy el dólar sigue siendo la divisa de refugio. Trump pues, podrá tener muchas cosas, pero creemos que tonto no es y es difícil que por muchos experimentos que haga, ese umbral del 5%, no digamos que no ocurra, pero creemos más que es más un nivel para comprar que ponernos nerviosos, que pensamos que se pueden ir mucho más allá, ¿no? Entonces, esta es la idea clave, o sea, decir, que vamos a tener una rentabilidad positiva y claro, si estamos en un entorno de bajada de tipos de interés, aunque sea más lenta de la esperada, volvemos a lo mismo. A mí me interesa estar en un tramo medio de la curva. No me interesa estar tanto en un tramo corto, ¿no? Aunque todavía es verdad que en Estados Unidos los tramos cortos en dólares son atractivos, ¿no? Y es lo que ha pasado en el último año, que los tramos cortos, digamos, ha bajado a nivel de TIR, y los tramos medios largos, aunque ha pasado de todo, realmente en el último año ha pasado de todo absolutamente con el bono americano, con la curva americana, pero sí que es verdad que de nuevo se ha tensionado pues por esos riesgos de que pueda hacer Trump, ¿no? Que si aranceles, que si política fiscal expansiva, y eso todo se financia. Y se financia con deuda, más deuda, pero vamos a ver hasta qué punto, porque sí que es verdad que también hay una parte del control del déficit que ha dicho que va a estar muy pendiente, ¿no? Pero bueno, independientemente de esos futuribles, la realidad es que a día de hoy sigue estando en una situación atractiva por muchos argumentos, pero un simple argumento de esa rentabilidad real positiva que no ocurre en la eurozona. Bueno, ahora veremos la eurozona, esto se me había pasado. Hilo a lo que decía previamente. Este gráfico, que es muy interesante, creo que ya en algún momento lo hemos compartido en algún comentario, no recuerdo bien, es que hay perspectivas futuras para los futuros retornos y que la rentabilidad o la TIR que compra actualmente del bono a 10 años americano, que es lo que te fija aquí, decir, a la yield o a la rentabilidad que yo compro a día de hoy el bono americano, ¿cuál va a ser históricamente mi potencial beneficio? A día de hoy estamos en un entorno, como he dicho antes, entre el 4,3 y el 5,1.
eso implica que para los próximos 7 años, con una correlación del 97%, eso no quiere decir que se cumpla, pues mi rentabilidad va a estar en torno a un 5%, lo que he dicho antes. Esto es la normalidad. Lo que pasó el año pasado, que la duración todavía no ha pagado y que los tipos se movieron muchísimo y eso afecta al precio de los bonos, pues bueno, te puede ocurrir un año, te puede ocurrir un año y medio, te puede ocurrir 2. A largo plazo te va a pagar esto. Y mayor riesgo, o el mayor riesgo que puedo tener en el caso de la deuda americana es que me quiebre el emisor. Si nos quiebra Estados Unidos, el menor de los problemas de todos los que estamos en esta sala va a ser nuestro patrimonio financiero, eso os lo aseguro. Entonces este es un gráfico muy interesante, ¿no? Es decir, que correlaciona a qué tiro estoy comprando y cuál va a ser mi posible beneficio futuro. Porque además no solamente que, y ya termino, ¿no? con la parte de la deuda americana, no solamente que la yield es atractiva, sino que en un entorno de bajada de tipos, aunque sea más lenta, es un elemento favorecedor al precio de los bonos. Y no solo eso, si yo estoy comprando deuda de gobierno, históricamente cuando vienen, digamos, los movimientos, que aunque parece que se nos han olvidado, vendrán, esto me va a proteger, o históricamente me ha protegido. Y esto es así, o sea, esto es así. ¿Qué pasa? Que en Europa no pasa lo mismo. El margen, como digo yo, aquí decimos que es insuficiente. Alemania y España, bueno, pues la principal referencia de la eurozona, os marco aquí y nuestra realidad. Bono a un año el 2%, en Alemania el 2,2%, a 10 años el 2,4%, hemos visto que la inflación antes estaba en los entornos del 5%. Bueno, pues aquí la verdad que la realidad es muy inferior, ¿no? La verdad que los tipos de mercado se han ajustado por esa expectativa del mercado de que, bueno, pues que puedan bajar más, tanto en las partes cortas como en las partes largas, pero pues aquí nosotros encontramos bastante menos valor, por ese argumento que os decía antes, ¿no? Yo comprarme un bono a, no sé, vamos a ir a Alemania a 5 años al 2,2, cuando la inflación a día de hoy está en el 2,4, 2,5, no sé actualmente cuál es el último dato de Alemania, y en términos reales pierdo, eso nunca lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, en cuanto a las curvas, aunque antes ya lo hemos comentado, pues ¿qué ha ocurrido, ¿no? En los medios largos plazos, la verdad que no ha pasado mucho en Europa, a diferencia de Estados Unidos, que ha habido movimientos constantes, pero sí que es cierto que los cortos plazos, con esa expectativa de bajada de los tipos de referencia o la facilidad de depósito, se han ajustado. Y aquí es lo que decía antes, ¿no? Pues la realidad o el valor que ya puedo tener pues haciendo depósitos, fondos monetarios, letras del tesoro, pues es menor. Y ya no solamente porque te pague un 2% y la inflación esté por encima, sino que es muy probable que renueves a un tipo inferior del que está actualmente, ¿no? No lo sabemos, pero hay una alta probabilidad de que eso ocurra. Ya me queda poco, voy a terminar la parte del crédito, hemos un poco hablado de la deuda. En cuanto al crédito, lo que decíamos antes, ¿no? Importante ser selectivos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay un atractivo a nivel de cupón, de lo que me paga el crédito corporativo, pero no vía precio. Y no vía precio lo explicamos en este gráfico que muchas veces lo hemos comentado. Aquí lo que graficamos es en Estados Unidos, es un gráfico americano, de lo que paga el crédito, bueno, o el diferencial que paga el crédito high yield línea roja, es decir, aquí el crédito de peor calidad, el que está debajo del rating del BBB, respecto al activo libre de riesgo, que sería el bono americano, línea roja, y lo que paga la deuda corporativa de mejor calidad, investment grade, que digamos aquí lo medimos por el rating BBB, históricamente. Es decir, en estos dos gráficos te marca la diferencia de ambos tipos de activo respecto al gobierno. ¿Y cuál es la primera conclusión que sacamos? Pues que estamos en los niveles más estrechos históricos. Es decir, que lo que paga a nivel corporativo, tanto la deuda de peor calidad como la deuda de mejor calidad, respecto a lo que paga el bono americano, estamos, vamos, en mínimos de los últimos 25 años. Por eso decíamos que esa evolución o ese recorrido vía precio está ya muy limitado. Sí que es verdad que como los tipos nominales se han incrementado, pues esto hace pues, que en Estados Unidos el investment grade pues te pague un 5,5 y el high yield en torno a un 7%, ¿no? Que es un diferencial de 1,5 y 2,7. Entonces, por la vía de la rentabilidad, por la vía del cupón, pues puede ser atractivo, sin yo creo que volvernos locos, porque es verdad que este tipo de activo, como decía, si vienen curvas no me va a proteger de la misma manera que me va a proteger la deuda, pero vía precio
han tenido un comportamiento fantástico, eso es una realidad, pero el espacio que queda pues está limitado, no sabemos, nosotros no somos aquí, no podemos sacar la bola de cristal, pero la realidad es esta, ¿no? Y a nivel de crédito emergente, que también nos ha gustado y nos sigue gustando, pues es un gráfico muy similar, ¿no? Seguimos viendo y nos sigue gustando porque a nivel de yield, a nivel de cupón, pues sigue siendo atractivo, el investment grade en dólares pagando un 6% y el high yield pagando casi un 8%, pero es verdad que vía precio, con ese gran comportamiento que ha tenido, pues está mucho más limitado. Si es que estamos también en mínimos históricos. Entonces aquí ya el recorrido que te puede hacer el crédito emergente respecto, porque esto también se mide respecto al bono americano, ¿no? Pues es limitado. Entonces por eso decimos que hay cierta deuda, sobre todo la que nos permite tener tipos reales positivos atractivo, pero en el crédito no decimos que lo desechemos, pero sí que es verdad que habría que ser, insisto la palabra, pues bastante más selectivo y por eso tenemos, bueno, pues quizás una cierta infraponderación actualmente en esa asset class. Y nada, bueno, pues con esas ideas ya os dejo. Ahora mi compañero Daniel seguirá con la parte de renta variable. Muchas gracias, Borja, y muchas gracias a todos los asistentes y a los que están conectados en streaming. A mí, como bien ha dicho Borja, me toca explicar un poco la parte de renta variable, ¿vale? Que por recapitular un poco como el año pasado, pues el año pasado fue 2023, también llevamos 2 años buenos en renta variable, sobre todo liderado por las 7 magníficas, por la parte americana, pero también han sido años buenos tanto para renta variable japonesa como europea, a otros ritmos, pero también doble dígito el año pasado en prácticamente todas las regiones geográficas. Pero lo importante, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante o lo que esperamos? ¿Vale? Vamos a intentar dar unas pinceladas ahora de cuál es nuestra visión. Por enlazar la parte de renta fija con la parte de renta variable, hay a veces que los clientes nos preguntan, oye Daniel, ¿y qué piensas de cuánta renta variable debo tener, ¿no? Y siempre digo que el mayor potencial existe en la renta variable de rentabilidad. Pero en el caso de que uno duerma más tranquilo teniendo pues, o bien depósitos o bien activos de renta fija, estamos en un momento en el que el exceso de rentabilidad teórica que lleva aparejada la renta variable está en mínimos de los 20 años. La prima de riesgo, exceso de rentabilidad sobre el activo libre de riesgo. Esto es en el caso americano, ¿vale? Esto es la burbuja de las tecnológicas, que todos sabemos cómo acabó, ¿vale? Y ahora, pues, en términos históricos, vemos que estamos en un punto donde el exceso de rentabilidad a esperar de la renta variable pues no es muy alto, ¿vale? Entonces, tener renta fija, con todas las bonanzas que ha explicado Borja, el equivocarse, el no tener mucha renta variable, pues es de las veces en la historia que menos te va a perjudicar, ¿vale? Veamos cómo está el mercado, el mundo, a través del MSCI World. Esto es el ratio PER futuro, es decir, es dividir la capitalización bursátil entre los beneficios empresariales estimados por los analistas en los próximos 12 meses. Traducido es cómo de caro o barato está el mercado, pues vemos que en términos históricos desde el año 90 estamos en una zona donde el índice MSCI World está caro. Está caro. ¿Qué conclusiones podemos sacar también de este gráfico? Pues que el PER que están dispuestos a pagar los inversores en ciertos periodos de tiempo no es el mismo en todos los años, ¿no? Y además es bastante variable. Pues hay momentos que los inversores han estado dispuestos a pagar por los beneficios de la compañía 26 veces y, por ejemplo, al final del año 2008, 10 veces. De aquí a aquí hay una caída del 62% de comprensión de múltiplo, porque en un momento el mercado dice, oye, que los beneficios estoy dispuestos a pagarlo a 10 veces y otros a 26 veces. ¿Cuál es, en nuestra opinión, razonable? Tener valoraciones
moderadas para evitarme riesgos como el de aquí. O sea, al tener valoraciones moderadas en la cartera, lo que me implica es una reducción de riesgos. Siguiendo la misma línea, aquí lo vemos en las diferentes geografías. Esto es el mismo, digamos, en vez de en gráfico es una tabla con los gráficos de barras. Este es el rango entre que ha cotizado el PER en los últimos, desde el año 90, como les decía antes. Acordaros que os decía en el anterior gráfico, hay veces que el mercado ha estado dispuesto a pagar 10 veces y otras 26. Pues esto es lo mismo, pero para las diferentes regiones geográficas. La barrita verde es la media desde el año 90 y el rombo azul clarito es donde estamos actualmente. Como verán, en la mayoría de las regiones geográficas estamos en línea con la media histórica, incluso por debajo, y es la parte americana la que distorsiona un poco el mundo. ¿Por qué? Porque la parte americana ahora representa más del 60% en capitalización de lo que es el mundo, entonces por eso también me sale que el mundo está por encima de la media, influenciado por la renta variable americana. Entonces estamos viendo cuánto de caro o barato pago las diferentes regiones geográficas. Hay otro punto importante en la ecuación, es, oye, yo puedo pagar algo caro o barato, pero ¿cuánto crece esto en beneficios? Porque puede ser caro, pero si crece mucho en beneficios, igual se justifica que yo pague algo caro. Pues en el gráfico a mi izquierda tienen las expectativas de crecimiento de beneficios en las diferentes regiones geográficas por parte de los analistas. Les anticipo que los analistas normalmente suelen ser bastante optimistas y luego a lo largo del año van reduciendo expectativas. Pero bueno, esos son los datos, ¿no? Donde Estados Unidos, para el año de 2025, junto con la parte de emergentes, es en las regiones que se espera mayor crecimiento, pero en líneas generales se espera un crecimiento relativamente alto para este año 2025, derivado de una situación macroeconómica razonable, ¿vale? Que es un poco lo que ha indicado o ha explicado Borja en la parte macroeconómica anteriormente. Y me quiero centrar más en el S&P 500 porque hay muchísima gente que hoy en día parece que solo existe el S&P 500, ¿vale? Y los fondos indexados, y queremos ver a ver si existe algún tipo de... Nos preguntamos si hay algún cambio de paradigma en los últimos años que nos haga pensar que tenemos que tener muchísimo o todo en Estados Unidos. Entonces, lo que hemos hecho a través de un gráfico de JP Morgan desde el año 2001 es desglosar año a año el crecimiento de beneficios de las compañías del S&P 500. Para crecer en beneficios tengo dos maneras. Una es el crecimiento en ingresos y otra es la ampliación de márgenes. La más sostenible es el crecimiento de ingresos, porque ampliar márgenes pues puedo hasta cierto punto, pero el crecimiento de ingresos digamos que sería el bloque más relevante. Entonces, desde el año, la media de 2001 hasta 2023 es que se ha crecido en ingresos, revenue, un 4,2%, en márgenes se han ampliado un 2,7%, share count es la ampliación o recompra de acciones, que nos vamos a olvidar de esta partida por ser más irrelevante. Pero, ¿cuánto han crecido los beneficios en este periodo en el S&P 500? El 7,2%. ¿Cuánto se espera, porque todavía el dato no es definitivo, ahora se están publicando los resultados para el 2024? 9,5%. Si yo me cojo la década desde el 2000 y me cojo la década de 2010, voy a ver que la década del 2000 se creció en beneficios en un 7% y la década del 2010 se creció en beneficios, o se ha crecido en beneficios un 8%. De momento no se observa nada extraordinario ni nada diferente a nivel beneficios, por lo que yo tenga que pensar que van a crecer de aquí en adelante los beneficios a un ritmo mucho mayor. Para el año 2025 y 2026 se espera un crecimiento de beneficios de doble dígito, 13 y 14%.
Si observan la serie histórica, está por encima de la media, por encima de la media histórica. Como les digo, los analistas suelen ser bastante optimistas. Y eso es lo que está cotizando ahora el mercado. Entonces, si me voy a la otra partida, que es el gráfico de la izquierda, vemos que los beneficios, el margen de beneficios de las compañías del S&P 500 están en el rango alto. Y aquí no vienen los datos, pero se los traslado. Normalmente el margen de beneficios en una época de bonanza suelen estar en el 10%. ¿Por qué nos pasamos ahora a un 13%? Por las 7 magníficas. Las 7 magníficas de media tienen márgenes de beneficios del 20%, es decir, son compañías excelentes. Pero el mercado también las está cotizando como si fueran compañías excelentes. ¿Cuánto de aquí en adelante pueden seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento de beneficios? Pues bueno, pues eso es algo importante, pero seamos cautos, ¿no? Porque no es fácil que un bloque de compañías crezcan al 20% durante muchos años. No pasa muchas veces y bueno, y el mercado ya las cotizan caras ese tipo de compañías, que no digamos que no haya que tener, porque las tenemos, pero también no descartemos otras cosas, que hay oportunidades también en el mundo muy interesantes. Una vez dicho esto, vamos a pasar a estilo de acciones, ¿vale? Que es Value Growth, y vamos a ver también pequeñas respecto a grandes compañías. Aquí lo que vemos es el MSCI World Growth y el MSCI World Value. Cómo han evolucionado el PER, el futuro de estos índices a lo largo del tiempo. Para quien no esté familiarizado con estos conceptos, growth son compañías valga un poco la traducción, es de crecimiento, es decir, reinvierten la mayor parte de sus beneficios para hacer crecer el negocio. Entonces no reparten prácticamente dividendos y normalmente están en sectores pues, como salud, tecnología y lo que busca, y están en constante innovación y buscan crecer en beneficios. Y compañías value. Las compañías value son compañías que suelen repartir más dividendos, están en sectores donde la innovación es menor y lo que buscan las compañías muchas veces es ganar cuota de mercado. Entonces, vemos como el growth en términos históricos está en la parte alta del rango y la parte value también, ¿vale? Pero es verdad que hay una menor diferencia respecto a su media histórica. Pero si vemos estos índices divididos, lo que no quiere decir es que tampoco hay grandes chollos ni grandes oportunidades, pero algo más razonablemente valorado y algo por encima de la media. Eso hace que nosotros tengamos cierto sesgo o value en las carteras respecto a growth. Y la mayor confianza que tenemos es en las pequeñas y medianas compañías. ¿Por qué? Porque históricamente las pequeñas y medianas compañías siempre han cotizado más caras que las grandes. ¿Por qué? Porque crecen más en beneficios. Pero esto no pasa en el momento actual. En el momento actual, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Reino Unido, si vemos el rombito azul, en todas las regiones las pequeñas compañías cotizan, en Reino Unido estaríamos más o menos en mismos niveles, pero como vemos el rango, en todos los casos siempre ha sido más amplio que en las grandes compañías. Lo que pasa que ahora esto no ocurre y nosotros vemos una oportunidad. Vemos una oportunidad porque pensamos que no todas las tendencias son eternas. Llevamos bastantes años donde las pequeñas compañías lo han hecho peor. Esto es la gráfica, el relativo que hay entre las grandes y las pequeñas. Cuando yo me voy para arriba es que las pequeñas compañías están haciendo lo mejor que las grandes. Cuando yo me voy para abajo es que las grandes compañías lo hacen mejor que las pequeñas. Llevamos unos años donde las claras ganadoras son las grandes. Por eso cotizan en prácticamente todas las regiones más caras. Es decir, han corrido más los precios
que los beneficios. Y pese a que ahora el mercado está en un modo donde da igual las valoraciones, pensamos que es relevante. También pensamos que es relevante el crecimiento de beneficios, pero también pensamos cuánto estamos pagando por ese crecimiento de beneficios. Y aquí tenemos dos gráficos que los dos dicen lo mismo, pero cada uno con su medida. Esto es rentabilidad anualizada, esto es ratio per futuro, y esta línea verde es donde nos encontramos ahora, para el índice S&P 500. Históricamente, lo que ha pasado cuando algo ha cotizado a estos niveles es que ha obtenido rentabilidades anualizadas pues entre 0 y 3%, más o menos. Y ven que hay una correlación muy importante en las valoraciones. Cuando ha cotizado 14 veces, que es algo más razonable, pues he tenido rentabilidades que van desde el 8% hasta doble dígito. El gráfico de la izquierda, que dice lo mismo, pero medido con el ratio CAPE. El ratio CAPE es un ratio por el que a un señor que se llama Shiller le dieron un premio Nobel. Aquí en este gráfico lo que vemos es rentabilidades a 10 años y el nivel al que está el ratio. Ahora el ratio CAPE está superior a 26,2 veces. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos esperar con una muestra desde el año 1928 del S&P 500? Pues una rentabilidad para los próximos 10 años anualizada del 3,1%, si se cumple esta estadística, ¿no? Pero en cualquier caso, el mensaje es que hay una correlación entre el precio al que yo pago los beneficios de una compañía y la potencial rentabilidad futura. Y esto es evidente, ¿no? Entonces, acabo la parte de renta variable diciendo que nos gustan las pequeñas y medianas compañías, que tenemos cierta infraponderación en renta variable respecto a la renta fija y que tenemos cierto sesgo value. Esos son un poco los grandes titulares o mensajes que os mando. Y ahora una parte de principios de inversión que siempre nos gusta hacer para que cuando vengan mal dadas, pues no se nos olvide de dónde estamos, que cuando todo es bonito, pues todos queremos subirnos a la ola y estamos contentos, pero hay que estar preparados para las turbulencias. Varios mensajes. Año 31 de diciembre del año 2023. Estos medios prestigiosos que son Barron's y Yahoo Finance, lo que vienen a decir es que los años presidenciales son malos para el mercado, que vendamos. Terminamos el año 2024 y creo que no da la razón a estos señores. No tengo nada contra Barron's ni contra Yahoo Finance, pero cuidado con lo que leemos, porque vende más esto que decir que todo va fenomenal. Y además, estos titulares son mentira, porque luego estadísticamente los años presidenciales suelen ser buenos años de mercado. Gráfico de la izquierda, abracemos la volatilidad. Sé que cuando cae el mercado 20-30% nos apetece poco poner más dinero, pero es verdad que estadísticamente las barras azules claritas son momentos donde la volatilidad es muy alta, medido a través del VIX, que es el índice del miedo. Son rentabilidades a 1 año, a 2 años, a 3 años, 4 años, 5 años acumuladas. Las barras azules claritas, como les decía, son momentos donde el VIX está alto. Las barras azules oscuras son periodos normalizados del VIX, donde no está no está en el rango alto, ¿vale? Entonces vemos que hay una correlación entre cuando yo compro, en el momento de comprar, si el VIX está alto, que suele ser cuando el mercado ha bajado, las rentabilidades a 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años son más altas que en periodos normalizados del VIX. ¿Qué es lo que quiero decir? Que invertir cuando el mercado está abajo, pues, y tiene sentido, pues, aunque nos apetezca menos, pero luego, de aquí a futuro, de ahí en adelante, suele premiar. Diciembre de 2023. Se les pregunta a estos bancos de inversión, creo que prestigiosos, JP Morgan, Barclays, UBS,
Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, todos conocidos. Se les pregunta el 31 de diciembre de 2023 dónde piensan que va a acabar el índice S&P 500 el 31 de diciembre de 2024. Estos son los valores que indica cada banco de inversión y aquí es donde acaba. Es decir, en el corto plazo, y somos los primeros que lo decimos, nos es más fácil predecir la rentabilidad que se puede obtener a 5, 6, 7 años como inversores de largo plazo e inversores por fundamentales que lo que va a ocurrir de aquí a 3 meses, 6 meses, 1 año. Parece contraintuitivo, pero es la realidad. Y somos igual, de tontos que estos bancos de inversión, que seguro que tienen equipos enormes de analistas, pero queremos trasladarles que lo importante es el enfoque de largo plazo. Gente que busca hacer market timing, es decir, encontrar el mejor momento, me salgo, entro, pues esto es la estadística. Si yo me mantengo invertido totalmente, la rentabilidad anual, esto es el S&P 500, la rentabilidad anualizada, que la muestra me parece que es desde el año 2000, del 2002 hasta el 2022, obtengo un 9,4%, pero ya si me pierdo los 10 mejores días, la rentabilidad se me va a la mitad. Tengo que ser lo suficientemente listo para no perderme esos 10 mejores días, que ya les anticipo que no hay mucha gente, o vamos, yo no conozco a nadie que sea tan listo, ¿no? Pero si me pierdo ya los 30 mejores días, ya me baja la rentabilidad anualizada a 0,32, que para eso casi es mejor estar en cuenta corriente, ¿no? Entonces, bueno, diferentes datos que invitan a reflexionar o por qué nosotros tenemos una filosofía de inversión que queremos que nuestros clientes compartan con nosotros. Por último, en el corto plazo, los rangos que yo puedo obtener de rentabilidad son muy variables. Barra verde, acciones. Barra azul, bonos. Barra gris, 50% acciones, 50% bonos. Rentabilidades a un año, rangos de rentabilidades a un año, rangos de rentabilidad a 5 años, 10 años, 20 años. Cuanto más tiempo pase, los rangos de rentabilidad se van estrechando y la potencial pérdida futura se reduce. ¿Qué quiere decir? El tiempo es amigo del inversor paciente. Y estos son los datos, ¿no? Para obtener una rentabilidad anualizada en acciones en esta muestra del 11,1%, pues bueno, pues hay a veces que se pasan momentos complicados, como todos de ustedes habrán pasado. 2022, por ejemplo, fue un año complicado, 2020 también fue un año complicado una parte del tiempo, aunque luego se dio la vuelta rápido, 2018 fue complicado, 2011 también fue complicado, 2015 el verano fue complicado, 2008 fue complicado. Bueno, pues tenemos turbulencias cada cierto tiempo, ¿vale? Y esto es un poco los grandes mensajes que les queríamos trasladar. Por último, y acabo ya rápidamente, voy a contar un poco lo que esperamos de aquí en adelante de las diferentes carteras de inversión. Estos son los resultados que tenemos históricos. Nosotros, lógicamente, miramos al mercado y nos medimos. La línea azul clarita es la media de la categoría, o sea, es decir, todos los fondos de inversión del mundo que estén en esa categoría, qué rentabilidad sacan. El índice contra el que nosotros nos comparamos, que suele en todos los perfiles, está compuesto por MSCI World más una parte de un índice de renta fija. Y he de decir que en los últimos años hemos conseguido hacerlo mejor respecto a estos índices en los perfiles más conservadores moderados. Al tener diferentes activos es más fácil aportar valor. No quiero decir que no podamos aportar valor en los perfiles más agresivos, pero nosotros objetivos que tenemos en la conservadora, Euribor más 1%, pues rentabilidad anualizada histórica del 3,2%. Acordaros ustedes que hemos tenido una inflación en este periodo del 0, ¿vale? Si tuviéramos una inflación
sistemática del 3, pues lo lógico es que esas rentabilidades anualizadas se mirarían más al 4 o si conseguimos aportar valor, pues al 5, ¿no? Pero el punto donde esté la inflación también nos da más potencial de rentabilidad. ¿Por qué? Porque luego los tipos de interés son superiores. ¿Cuál es el objetivo básico que debería tener cualquier inversor? Por lo menos igualar a la inflación. Tener el dinero en cuenta y que la inflación es el 2%, aunque uno no lo vea, pero está perdiendo. Esto es la cartera moderada, objetivo rentabilidad esperada, Euribor más 2%. Esta es la cartera dinámica, Euribor más 3%. Y por último, la cartera agresiva, que es verdad que aquí no encontramos un comparable fácil como pueda ser en las otras, donde se ve agresivo, moderado o cauto. Aquí hemos decidido coger el índice Blend. Blend lo que quiere decir es una mezcla entre value o growth. Es verdad que nosotros la volatilidad que tenemos es sustancialmente inferior a esta línea azul clarita, porque ese índice es 100% renta variable y nosotros podemos, pero al final nosotros queremos, el objetivo de aquí en adelante es, en este caso, Euribor más 4%, hemos sacado históricamente un 8,3% de rentabilidad anualizada, que más o menos es doblar el dinero cada 10 años, un poquito menos, 9 y pico. Y nos hemos quedado ligeramente detrás un poquito esta última parte por tener más peso en pequeñas y medianas compañías. Nuestras carteras agresivas cotizan a 14 veces, el mercado cotiza a 19 veces. Pensamos que de aquí en adelante nos espera un buen devenir. Y con esto termino. Muchas gracias a todos los asistentes, a la gente en streaming. Aprovecho para, si alguien tiene alguna pregunta, 2 o 3 preguntas. Y si no, después podemos desayunar tranquilamente y conversar y que cada uno nos pregunte individualmente las preguntas que crea pertinentes. Gracias. Por favor. No sé si mi pregunta es oportuna o es absurda. Claro, la división geopolítica y geoeconómica ahora mismo que presentáis es la que es la actual. Pero hay muchísimas voces políticas, económicas, incluso populares públicas, que hablan de que Reino Unido podría estar pensando en reincorporarse a Europa. Mi pregunta es doble. Primero, ¿vosotros lo veis como algo, aunque no sea a corto plazo, posible? Y segundo, ¿qué implicaciones tendría eso para el entorno europeo y para el entorno mundial en comparación con el gran mercado americano? Vale. Vemos muy poco probable que eso ocurra. Y si ocurre, yo creo que es siempre que haya una unión mayor y un poder, y al final Reino Unido y Europa son socios comerciales, pensamos que es beneficioso para ambas partes. Con el tiempo se ha visto que el Brexit no ha venido muy bien al Reino Unido, ¿vale? Yo creo que nos ha hecho más débiles a todos, pero es verdad que creo que es muy poco probable que eso ocurra, ¿no? O sea que eso es un poco... ¿Qué queréis? El tema ahorro, este año subió un montón, antes era un valor refugio y ahora para que es un valor de inversión. Entonces, ¿qué idea tenéis o perspectivas para este año de inversión de todo? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros no solemos invertir en oro porque es un activo que no nos genera rentas, entonces hay a veces que la espera se hace muy dura. Cuando algo está en el mercado, digamos, flat o plano durante un tiempo, se hace más llevadero si uno va recibiendo dividendos o cupones de los bonos. Al final el valor intrínseco del oro no se puede calcular. Históricamente ha funcionado muy bien en periodos donde la inflación ha sido más alta. Estamos en un mundo donde el volumen de deuda ha crecido exponencialmente. La diferencia respecto al año 2008 es que la deuda ha pasado de estar en los hogares a estar en los gobiernos. Vemos la cantidad de deuda pues, que todo, Japón, Europa, Estados Unidos están máximos históricos y pienso que
tener ese tipo de inversión en un porcentaje pues te aporta descorrelación, en periodos de inflación pues también suele funcionar bien. De aquí a un año no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, pero tener en mente esa racionalidad a la hora de invertir pues nos parece un activo, desde luego que mejor que las criptomonedas, que la gente dice que es un activo refugio. Yo estoy más tranquilo personalmente con el oro que las criptomonedas, pero bueno, eso luego cada uno tiene su visión, ¿no? Y eso es un poco lo que te puedo contestar. Sí, yo un poco para añadir a la respuesta de Dani, que bueno, pues no es un activo que genere flujos. Sí que es cierto que, es que no tenemos el gráfico, pero que es interesante. Normalmente el oro tiene una correlación positiva, o sea, el oro tiene un gran comportamiento cuando los tipos reales son negativos. Es decir, cuando a mí la inflación me está comiendo el bono nominal. Llevamos 2 años más o menos con la normalización de tipos que los tipos reales en Estados Unidos son positivos. Y esa subida del oro ha sido, digamos, se ha alejado respecto a ese comportamiento, a esa correlación histórica. No sabemos hasta dónde puede llegar el oro. Yo creo que el oro puede tener cierto sentido dependiendo de cuál en las carteras de los clientes, pero esa descorrelación por lo menos históricamente no se ha producido, y lo normal es que cuando los tipos reales, como hemos comentado antes, sean positivos, pues no haya a lo mejor tanto incentivo en tener tanto oro, y eso puede ser a lo mejor un argumento de flujo no positivo para el mismo, ¿no? Pero eso está ocurriendo. Vale, yo creo que vamos a parar aquí, que llevamos 1 horita, pero ahora ustedes tienen oportunidad de, todos nosotros, preguntarnos lo que ustedes necesiten, aprovechar que hay muchísima comida, por favor, que esto si no nos lo vamos a acabar, o sea que bueno, animo a quien tenga hambre que no se corte, y también pues zumo, café, lo que necesiten, que aprovechen. Y de nuevo muchas gracias a todos, a la gente que está en streaming, y un placer, y que nos veamos muchos años por ahí. Gracias.